Bueno, pues bienvenidos a todos al primer encuentro del ciclo de conferencias organizado por nuestra hermandad, concebido como pilar fundamental de formación en este 300 aniversario de Servita que estamos celebrando. Durante este ciclo, que se desarrollará a lo largo de todo el año, tendremos el privilegio de contar con la presencia de historiadores, doctores de la Iglesia, hermanos mayores de hermandades referentes y expertos en distintos ámbitos. Todos ellos compartirán con nosotros su conocimiento con una misión esencial: formarnos y evangelizarnos. A lo largo de estas sesiones profundizaremos en el carisma servita y en la historia de la Orden de los Siervos de María. ¿Quiénes fueron? ¿Cuándo se fundaron? ¿Cómo llegaron a España? ¿Y cómo se expandieron? Aprenderemos también sobre la figura de María en su vocación de los dolores, pilar fundamental de nuestra hermandad. Abordaremos además temas de acción social y caridad, su gestión dentro de las hermandades, y reflexionaremos sobre la importancia de las hermandades en el mundo actual, como camino para vivir cerca de Dios y de nuestra comunidad parroquial. Hoy iniciamos este programa formativo con una ponencia que nos situará en los orígenes de nuestro pueblo, titulada Del convento de San Pablo de la Breña, de San Pablo a la Villa de Montellano, 1525-1788, a cargo de Juan Antonio Moreno Borrego, quien coordinará y dirigirá esta sesión. Juan Antonio Moreno Borrego, nacido en agosto de 1964, es hermano de nuestra hermandad desde el 29 de marzo de 1980 y ostenta actualmente el número 105. Es diplomado en Magisterio, licenciado en Geografía e Historia y diplomado en Historia, Ideología y Cultura Política Contemporánea. Entre 1986 y 2004 ejerció como maestro y entre 1995 y 2002 como director de Educación de Adultos. Posteriormente, desde 2002 hasta 2024, ha sido profesor de Historia en Bachillerato. Fue director y profesor de Historia en el aula de mayores de la Universidad San Pablo de Olavide, de 2007 a 2009, así como jefe del Departamento de Geografía e Historia de 2005 a 2008 y jefe de estudios de 2008 a 2024 en el Instituto Castillo de Cote. Ha desempeñado un papel destacado en la vida cultural de Montellano, siendo presidente del Consejo Escolar del Ateneo de Montellano, coordinador del Programa Cultural Montellano 20 siglos de historia y vida y director del proyecto Montellano 2010, segundo centenario del incendio de la villa. Autor de numerosas investigaciones presentadas en cursos, seminarios y congresos nacionales. Ha publicado los libros Ilusiones defraudadas, Montellano 1932-2008 y Montellano 2010, El Bicentenario. Actualmente prepara la obra Viviendo en la frontera, de Cote a la Villa de Montellano y Montellano aquellos días de abril, de la independencia a la guerra. Contamos también con la intervención de nuestro actual secretario, José Manuel Lozano del Valle, que nos ofrecerá una exposición sobre la religiosidad popular en Montellano. José Manuel, hermano desde marzo de 2010, ha desempeñado los cargos de diputado de culto y secretario en la Junta de Gobierno de nuestra hermandad, además de formar parte en su momento del Grupo Joven. Es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla, donde destacó por su compromiso con la difusión del patrimonio y la cultura religiosa de nuestro entorno. Apasionado de las tradiciones y costumbres de nuestro pueblo, conocedor de su historia y siempre al servicio de donde se le necesite. Queridos hermanos, damos así comienzo a este importante e ilusionante ciclo de conferencias con el deseo de que cada encuentro nos ayude a profundizar en nuestra fe como hermanos, deseando que sea de vuestro agrado. Sean todos bienvenidos a esta primera conferencia del convento de San Pablo a la Villa de Montellano, 1525-1788. Juan Antonio, José Manuel, cuando queráis. Bueno, pues muchísimas gracias, Manolo, por tan amplia introducción. No sabía yo que tenía tanta... ahora cuando he entrado aquí hablando con José Manuel, nada más subir por las escaleras se me han venido muchos recuerdos, porque yo recuerdo haber sacado papeletas de sitios ahí en el concito ese y, vamos, muchísimos recuerdos. Entonces lo primero que quiero hacer es agradeceros que como hermandad os hayáis acordado de lo que buenamente yo os pueda aportar. Agradeceros también a todos los que estáis aquí hoy. Hay un contraste aquí de sensaciones. Tengo aquí al lado a mi compañero y colega, pero alumno también, exalumno, por lo que me envejece y me enorgullece, las dos cosas. A Manolo también me suena de algunos pasillos por los colegios y demás. Y después veo muchísimos hermanos y amigos que
que espero no defraudaros en lo que las expectativas que traéis hoy. Mira, yo lo que pretendo hoy, cuando hablan ellos conmigo, es que querían que se conociera cómo era el montellano de aquella época. El montellano, entre comillas, porque como tal no estaba constituido. Pero cuando habéis visto el título de la conferencia, yo me voy más atrás, hacia 1575, y me voy un poquito más adelante. Porque creo que con ese recorrido histórico que vamos a hacer sí se puede reflejar perfectamente cómo era ese montellano. Y porque me diréis, ¿por qué te paras en el convento de San Pablo? Es que yo creo que es el origen, entre otras cosas, del tema que después ya ampliamente tratará José Manuel, de la religiosidad popular aquí en Montellano. O sea, la vinculación del convento con lo que en aquel momento no era más que una protoaldea está más clara, está clarísima. Entonces, desde ahí en adelante, yo lo que voy a dar es un bosqueo de cómo eran aquellos montellaneros, y lo voy a hacer de la forma más cercana posible, en el sentido de que vaya a ver que muchos de los nombres que utilizo, de una terminología, la toponimia que utilizo, las pisamos todos los días y estamos todos los días, porque esto no ha cambiado tanto. ¿Y por qué me llevo hasta 1788? Ya lo sabéis todos, que cuando se declara que le concede el privilegio de villazgo, el título de villa. Es decir, es como si arrancáramos en 1575 y poquito a poco hasta 1788 fueron las primeras fases de la vida de Montellano como tal. El nacimiento, la infancia y la adolescencia. Y a partir de ahí, 1788 en adelante, viene la edad adulta. Claro, no tenemos peor forma de empezar a la edad adulta que 3 o 4 años después, que estamos ya más o menos, digamos, ya dirigiéndonos hacia las nuevas condiciones, pues aparecen por aquí los franceses y ya sabéis esto. Entonces, en ese periodo en el que yo quiero que hoy se queden más o menos claritas las líneas para que conozcáis ese trasfondo. Y os he dicho que voy a acercarme mucho a los cercanos porque cuando se habla de historia, yo es que soy siempre muy defensor de la historia local. Es decir, ya sabemos todos que la historia local ocurre en un contexto nacional, eso está claro. Y que lo que ocurre a nivel nacional tiene repercusión en todo el territorio. Pero cada pueblo, cada zona, cada grupo humano vive eso de forma distinta. Y conocer ese trasfondo es también conocer la sociedad actual de Montellano. Es decir, somos herederos de lo que hemos ido viviendo antes. Y cuando Manolo ha nombrado, hay un libro en preparación, que es una investigación en preparación, ya yo lo he llamado Vivir en la Frontera, porque es que considero que hay un nexo común, pero no desde el convento de San Pablo, sino desde el mismo Molino Pintado hasta Imapurá y hasta hoy mismo. Esta sociedad montellana vivió en la frontera, literalmente, física, y a partir de ahí con unas condicionantes y con unas consecuencias que son dignas de analizar. Es decir, hasta hoy en día, estando en el límite entre Sevilla y Cádiz, seguimos viviendo en la frontera. Y en el Molino Pintado estábamos en la frontera, y en Cote estábamos en la frontera, y con los Visigodos estábamos en la frontera. Entonces, eso ha tenido que dejar un sustrato ahí, que es lógico. ¿Se pueden sacar conclusiones generales de eso? No. Por eso cuando digo que es la historia local, la historia de los cercanos, la que me llama la atención, porque yo a la que puedo acceder es a eso. Si tú unes distintos pueblos en esas situaciones, pues seguramente coincidirán esos parámetros generales que digan, es que estas sociedades son así porque han vivido así. Ese montellano que vamos a empezar a analizar, ya os he dicho que en un contexto muy específico. Mira, yo traía aquí a instancias de mi colega don José Manuel Lozano que os explicara un poquito el siglo XVII y el siglo XVIII a nivel de tema de bachillerato. No pretendo. Es decir, yo quiero que os quedéis con 2 palabras. Siglo XVII, crisis. Crisis. Es decir, ¿y empezamos a nacer como pueblo en un contexto de crisis? Sí, de mucha crisis. Y siglo XVIII no es crisis, pero la vamos a liar también muy bien. Se nos muere un rey de los Austrias, tiene que llegar un Borbón, hay una guerra de por medio, se nos junta una crisis de todo tipo, y me diré, ¿y en ese contexto van a nacer montellanos? En ese. ¿Sí? ¿Hay algo especial que nos distinga de otros? No. La necesidad, la urgencia, el interés de
aquí siempre hablamos del pueblo de Montellano, siempre yo hablaba del pueblo de Montellano, pero hay evidentemente un sector que dirige toda esta actuación. Por eso yo no me voy a meter en la profundidad de hacer una presentación ahí del siglo XVII y XVIII, porque ya todo eso lo sabía, que sí. Me voy a poner ya en plan clase de segundo bachillerato, Miguel, esto te lo tienes que saber, que sí. No vamos a meternos aquí tampoco a ponerlo. Mira cómo él se ríe. Yo me voy a meter directamente en el convento, en ese 1575. Y cuando, repito, ellos se ponen en contacto conmigo, yo tenía clara que la fecha era esta. Había que empezar ahí. Y más porque la tienen enfocada el tema de religiosidad popular. Y la religiosidad popular, aparte del contexto nacional que vivimos de un clima de reforma en el que la Iglesia Católica se vuelca por el culto a la Virgen, en la que se multiplican las fundaciones y los conventos, la religiosidad popular en Montellano estaba a 2,5 kilómetros. Ahí empieza. Pero no solamente la veo por el punto de vista religioso, sino que si hubiera que buscar un germen, un puntito en el que tú dijeras, ¿qué hace el convento para que este pueblo empiece a andar? No el convento como tal, sino la presencia del convento. Yo creo que hace de polo de atracción. Es decir, había había población diseminada en toda la zona, que el hecho de tener un convento a donde ir a acudir a escuchar misa dominical le hacía de nexo de unión. Digamos que un polo de atracción. Pero es que además del sentimiento religioso y el polo de atracción demográfica, es que desempeñan una labor social muy importante. Yo creo que hasta cierto punto desconocida. Es decir, cuando yo nombre la palabra escuela, la voy a poner entre comillas rápidamente. La primera escuela de Montellano está ahí. Es decir, no imaginaron una escuela formal, sino una ansia de formar a los vecinos o cercanos que vivían por allí. Pero es que también tenía la labor asistencial, pero es que también tenía la atracción religiosa de la época, a ver si me entendéis. El hecho de que seas un foco religioso significa que, aparte de ir a oír misa los domingos, que era preceptivo, una cosa tan, no iba a decir tan fugaz, es la que es, como morirse, estaba unido ahí también. O sea, hasta que llega la primera iglesia, que después ya no hablará San Manuel, que ubica un cementerio en las proximidades de la iglesia, el enterramiento está ahí. Con muchos problemas, porque a Morón no le hacía gracia eso. Y me vaya a escuchar utilizar la expresión no hacer gracia muchas veces con Morón. Morón no acepta nunca que su control administrativo, su control real, su control religioso se salte a piola un poquito. No lo acepta. No. Y cuando veáis que llega el proceso de independencia, esto va a durar 30 años porque Morón no quiere. Porque el rey firma los papeles rápido. Pero no porque tenía ganas de firmar, sino porque había determinadas circunstancias que lo firmaron rápido. Lo que frenó fue Morón. Y desde esta época, desde el mismo convento. Tampoco me voy a extender mucho que la mayoría de datos que voy a dar del convento ya los conocéis. Es una fundación franciscana de 1575, la funda Pedro Tellez Girón, que es el primer duque de Osuna, en un contexto que ya he dicho que empujaba esto, un contexto económico de un elevado nivel de riqueza, en el contexto religioso una defensa a ultranza del catolicismo. Os recuerdo que estaba en auge la religión protestante, entonces la salida de fundaciones religiosas y de concentración en la Iglesia Católica era lógica, o sea que es uno más, una fundación más. Pero curiosamente, el personaje que va a fundar el convento, que es el primer duque de Osuna, va a establecer un pleito administrativo judicial con Morón prácticamente desde los primeros pasos de Montellano, que va a estar muy vinculado a Montellano. Es decir, hay un enfrentamiento del duque con Morón, clarísimo. Y me va a decir, ¿y por qué y si está enfrentado, por qué funda esto? Mira, es que la fundación del convento como tal es obra del primer duque de Osuna,
pero es obra sobre todo de su primera mujer, de Leonor. La que realmente era fanática de San Pablo de la Breña era Leonor. Y en su honor, el marido concede esa fundación. Pero cuando digo que es la mujer la que inspira, no quiero decir que al duque no tuviera determinados intereses en la fundación de ese convento también. Algunos me van a decir, claro, el primer interés es molestar a Morón. Estaba claro. El segundo interés, sus propios condicionamientos religiosos. No los pongo en duda. El tercero, el contexto, el prestigio social que daba hacer fundaciones. Pero es cierto que cuando te pones a investigar y buscar alguna documentación más a fondo, San Pablo suena en la época como convento y vuelvo a poner las comillas especial. Es un convento en las afueras, lejano del mundanal ruido, por así decirlo, muy cercano, clavado al arquetipo de los franciscanos, el ideal por la naturaleza, la alegría, la pobreza, la humildad, todo eso se recogía aquí. Estos franciscanos recoletos, os hago recoletos no son solo franciscanos, recoletos son todas aquellas que viven de una determinada forma muy estricta la norma. Eso hace que esto suene de forma especial. Y digo que suene de forma especial porque cuando he hablado antes de la religiosidad popular, y decimos, es un vínculo religioso. No solamente es un vínculo religioso a las clases más humildes, que son las que había por aquí. Es un vínculo religioso a las clases más altas también. Esa religiosidad, ese convento tuvo polo de atracción hacia todas. Y tuvo también no hay ninguna diferencia entre esa religiosidad popular a nivel urbano y a nivel rural. No sé si me estáis siguiendo. O sea, tenemos ahí una joyita digna de estudio. Por todo lo que tuvo que tener de repercusión posterior. Todos hemos oído hablar que, aparte de franciscanos, que son los que estaban ahí, pues ya lleve también ermitaños. Por lo menos, desde los 400, ya hace unos 400 años. Y seguramente, y yo el primero, cuando hemos ido a la cueva de las gitanas, que todos hemos estado por allí, esto es aquí donde vivían. Vamos a ver, que vivieran en cuevas, vamos a ubicarlos primero físicamente. Están justo enfrente, en la ladera norte, de la cota 500, 510 más o menos, sobre unos 400 años. El número es muy variable, pero contrastado hay desde 25 hacia abajo, hasta 2, que son los últimos que quedan antes de salir, de venderse el terreno. Donde vivían no eran literalmente cuevas, eran una especie de covaches. Algo esculpido en la piedra y con un ramaje por delante. Eso es lo que hay ahí. Por eso, bueno, y si había tanto ermitaño por ahí, ¿cómo que no quedan restos? De hecho, si habéis entrado, yo no sé si todavía está, si entrabas tú a la cueva de la gitana, te encontrabas allí una cruz que decía, esto es de aquella época. ¿Qué es lo que me llama a mí la atención de estos ermitaños? Aparte de unas normas muy estrictas, que ahora os diré cuáles las que tenían, es quién influye en quién. Los franciscanos en los ermitaños en los franciscanos, ¿cómo vivían? ¿Cómo convivían? Pues la verdad es que la documentación deja ver que había cierto roce entre ellos. Y es muy normal. Los franciscanos de reglas muy estrictas y los ermitaños también con una vivencia muy estricta, pero sin reglas. Hasta que llega el Concilio de Trento y dice, los ermitaños hay que adherirlos a cualquiera de las órdenes. Y aquí la juntan con los franciscanos. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el roce? Yo creo que el roce está más que a nivel local, o sea, más que los que podían vivir o tener de experiencia los propios franciscanos de ahí, a nivel provincial, a nivel de organización. Y cuando diga determinadas normas, vaya, si eso es, si estos son los ermitaños, los franciscanos que hacían. Vamos a ver. Un ermitaño para entrar ahí necesitaba 6 meses de práctica. En las normas de 1700 y pico, antes no. 6 meses de práctica, por así decirlo. En él tenía que formarse religiosamente,
Pero me hizo gracia en la orden, decía que estaban obligados a hacer algún tipo de ejercicio de manos para tener cuidado por la perniciosa ociosidad. Es decir, no se vayan a acostumbrar, no hacen nada, que hace años vamos a poner a trabajar. ¿Y dónde iban a trabajar? En la huerta del convento. Es la primera vinculación directa, ¿vale? Se les obligaba a vestir de una determinada forma, tenían que tener una palma como identificativo de que era ermitaño adscrito a los franciscanos, debían de dejar crecerse las barbas, calzar alpargatas, no usar gorras, no podían llevar ningún arma, tan solo un cuchillo para los trabajos agrícolas que tuvieran que hacer. Es que por no llevar no podían tener ni un perro. Hay veces que tuvieran demasiado ociosidad. O sea, imaginaros lo que es ese tipo de vida. No podían salir solos, no podían compartir la cueva con otro ermitaño, ni con seglarmente, dormir fuera. Y ya si ocurría que por casualidad se equivocaba y en vez de dormir con hombre, dormía con mujer, eso era expulsión automática, pero sin ningún tipo de control. Claro, tú dices, ¿y si esta norma está aquí? Es porque había casos de esa situación. Es decir, cuando se establece la norma de ello, lo entiendo yo, vamos a meter en cintura a esta gente porque esta gente son muy religiosos, pero muy de libre albedrío. Pero, repito, yo creo que ese enfrentamiento es más a nivel de altas esferas que a nivel local. Todos llevan a gala, y en todos los documentos aparece como tal, que los viernes, en recuerdo a la pasión de Cristo, debían disciplinarse en el convento. O sea, ellos bajaban y se disciplinaban ahí en el convento. ¿Por qué os cuento todo ese tipo de características? Porque quizás nos hemos imaginado ahí a franciscanos y a ermitaños de una forma especial. Era una forma de vida muy estricta. Muy estricta. Quizás por eso seguramente fue vista como referencia. Lo cual no quiere decir que yo lo esté pintando de colores y que de vez en cuando aparecía el negro. Pues sí, y de hecho lo que obliga a hacer esas normas es que aparecían determinados incidentes. Sobre el espacio donde estaba construido y demás, daros 3 notas nada más, porque tampoco es para extenderse mucho. Eso está construido sobre un edificio romano. No el convento sobre el edificio, sino en las inmediaciones. Restos romanos hay por toda la zona. Y era normal que en zonas importantes de cruce de camino, donde había una acenturación romana, se construyera un edificio. Eso se demostró vía arqueológica ya. ¿Qué había ahí antes de convento? Pues había una casa de recreo de Leonor. No, ya hablo de Leonor con toda confianza, pero en verdad es que la que estaba ahí. Tenía su casa de recreo, tenía su huerto, tenía sus cositas ahí para cuando se venía de vez en cuando, ella vivía en Bonón, se venía ahí. Había una pequeña ermita y poco más. Sobre eso, sobre lo que empieza a construirse el convento. Es decir, ¿había una tradición religiosa ahí? Sí. ¿Había una población asentada? Ahí no, pero cerca sí. Y cuando le entra la fiebre religiosa al duque, pues, y encima su mujer se muere muy joven, pues tiene claro que eso va a ser ahí para destinarlo a convento como tal. De las primeras, a él se le entrega las pocas estructuras de vivienda que había y creo que son 2 fanegas y pico de tierra. El tercer duque de Osuna lo amplía la donación y lo eleva hasta unas 200 fanegas, que es lo que podían manejar más o menos. En las descripciones, en las escrituras, se hace mención constantemente a una cañería, que es la que surtía de agua al convento. Lo llama literalmente la cañería de San Pablo. Un manantial de agua que llega hasta allí, que surte al propio convento y a la vuelta. Todavía, está por vuelta todavía. Debe de quedar algún rastrillo por ahí todavía.
En cuanto a la arquitectura del edificio, tampoco me voy a meter en profundidades. Se supone que era una iglesia que tenía 5 altares con esculturas y pinturas. Sí se describen jaspes que son sacados del entorno, piedras del entorno. Tenía un claustro principal muy hermoso por lo que cuentan los documentos de época. Y lo que me ha llamado la atención es que tenía un mirador hacia el horizonte. O sea, el convento tenía una función religiosa, pero también tenía hospedería. Ahí se quedaba gente de alta alcurnia. Y el mirador ese tenía que ser, te pusiera donde te pusiera, tendría que ser con unas vistas escandalosas. Te llama al retiro espiritual, pero también te da un goce estético, literalmente. Me llamó también la atención, me va a decir, además no va a contar lo que te llamó la atención, porque si tengo que contar todo lo que hay ahí, esto es un milagro que ocurre ahí, milagro, entre comillas, 1629. No tiene nada especial, no tiene nada especial. Mira, es una zona muy frondosa, muchísima vegetación, no tiene nada que ver con la visión actual. Se origina un incendio en la zona y los monjes se retiran al convento a rezar, eso cuentan en la descripción. Curiosamente el incendio se para, ¿ves? No se para. ¿Dónde deja de arder todo? En la puerta del convento. Desaparece el incendio. Y Borges, que es un escritor, que utiliza la historia de forma un poquito, vamos, Netflix estaría muy contento con él, porque es capaz de adornarlo todo como... Y se cayó, fue un milagro. Y que acudía la gente de la zona a ver cómo... Y lo otro que me llama también muchísimo la atención, y ya no me llama más solo la atención, de los... no sé, podría ser 10, 20 testamentos que he visto, 15 por lo menos, se vinculan a San Pablo. Es decir, ¿se vinculan en qué sentido? Se mueren en Morón o en el Coronil y quieren que sus misas se den ahí en San Pablo. Se mueren y quieren ser enterrados con el hábito de San Francisco, el hábito del ermitaño. Se mueren y dejan una donación específica. Y a través de esas donaciones específicas te das cuenta de cuál es la evolución del convento. Es decir, cómo ha ido creciendo y cómo ha ido ampliando, no solamente territorialmente, sino en prestigio. Por ir cerrando el tema convento. A través de esa vía testamentaria sabemos que el terremoto de Lisboa de 1755, un terremoto de Lisboa, afectó al convento. Se vio dañado. Decimos, si afectó al convento, las casas de Montellano tendrían, que no había casa. Es la misma... Ya estaba contando José Manuel cuando le comentamos a los niños de los franceses, todo el mundo pregunta lo mismo, ¿cómo que se quema todo el pueblo? ¿Cómo se va a quemar? Si es que todos eran cachozos compactos, eso arde rápido, tampoco es... ¿Cómo se puede mover la estructura? Pues se mueve y no pasa nada. ¿Por qué acudían? Y hay una serie de misas de acción de gracias porque no fue a más ese terremoto. Y está documentado también. En 1768, ahí tenemos ya 22 celdas localizadas en el convento. Entre 1808 y 1811, el periodo de la invasión francesa, el convento queda arruinado. Totalmente. Pero lo que me llama la atención de la vinculación del convento con la invasión francesa es la imagen impactante que tuvo que ser para el pueblo, porque al que fusilan y ajustan